El pasado ya pasó y el futuro no ha llegado. Estoy seguro que has escuchado esta frase muchas veces cuando las personas quieren decirte no vayas allá al pasado, que no vas a solucionar nada, el pasado pisado o cosas así por el estilo. O no te anticipes, no te vayas al futuro, concéntrate en lo que está pasando en el ahora. Hola, mi nombre es Farid Numa y para mí es un placer tenerte en esta cápsula donde vamos a hablar de cómo vivir en el aquí y en el ahora para poder traer la tranquilidad a nuestras vidas. Nuestra mente tiene una particularidad y es que ella puede viajar en el tiempo. Y cuando estoy tratando de solucionar algo que está ocurriendo en el ahora, ella inevitablemente va a ir o al pasado o al futuro a buscar recursos. ¿Cómo sé yo que mi mente está en el pasado? Cuando empiezan a aparecer preguntas que parten desde el hubiera. Es que si yo hubiera hecho esto o no hubiera hecho aquello, mi vida ahora sería diferente. En realidad, sí, podría ser diferente, pero podrías estar igual o peor. Pero para contestar este ahora, nuestra mente utiliza un recurso que se llama la memoria. Y nuestra memoria es fantástica, pero hay dos características que tenemos que tener en cuenta porque si no nos puede enredar un poco la vida. La primera es que nuestra memoria es emocional. Nosotros guardamos nuestros recuerdos a través de las emociones que sentimos en ciertos momentos determinados. Y lo segundo es que nuestra memoria es flexible. Entonces, cuando yo estoy en el ahora y tengo, no sé, tristeza, miedo, rabia y voy al pasado, por lo general voy a ir a detonar recuerdos que están cargados de estas mismas emociones y muy posiblemente empiezo a amplificar mi emoción del ahora. Y lo segundo es que cada vez que ese recuerdo lo evoco, o sea, lo traigo a la hora, lo estoy cambiando porque le estoy impregnando mis pensamientos, mis creencias o la situación que estoy viviendo en el ahora. La segunda pregunta compleja del pasado es ¿por qué? Pero ¿por qué a mí? Pero ¿por qué él o ella hizo esto? Pero ¿por qué soy tan de malas? Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Recuerda que todo por qué se contesta con otro por qué. Es como una justificación. Lo que ocurre es que yo me pregunto por qué y yo mismo estoy tratando de darle respuesta. Entonces ninguna de las respuestas que yo le doy a ese por qué me satisface del todo, ¿cierto? Porque inmediatamente yo encuentro una justificación, estoy cambiando la situación. Pero lo segundo y lo más complejo es que dentro de esos porqués y esas justificaciones, consciente o inconscientemente estaremos buscando un culpable. Y la culpa la podemos considerar la emoción boomerang, porque entre más duro la tiras, más duro se te devuelve. Entonces, cuando yo estoy en esa situación del pasado tratando de contestar ese porqué y empiezo a buscar ese culpable, donde puede ser la otra persona, donde puede ser el azar, donde puede ser ese ser superior, al final termino sintiéndome 2 o 3 veces más culpable yo, porque aparecen frases como es que yo permití, es que yo no debía haber dejado o cosas así por el estilo. Entonces, si el hubiera y el por qué no son recursos que nos ayudan a solucionar esas situaciones del pasado, ¿cuál sería la pregunta clave? La pregunta clave aquí es el para qué. ¿Por qué? Porque el por qué, ya vimos, nos lleva hacia el pasado. El para qué te trae a la hora y te enfrenta a las consecuencias de esa situación que ocurrió en el pasado. El por qué va al problema, el para qué va a la consecuencia. Yo no puedo cambiar la situación del pasado, pero sí puedo trabajar con esas consecuencias. Y para poder empezar a trabajar con ellas, yo debo pasar por 4A. La primera A, aceptar. Aceptar esa situación del pasado que me generó ese malestar o ese conflicto o lo que haya sido. Pero en ese proceso de aceptar tenemos que aceptar dos cosas. Una es la situación, que aunque es complejo, termina siendo lo fácil dentro de lo difícil, porque para aceptar la situación hay evidencias. Lo complejo de aceptar es aceptar que yo soy un ser limitado frente a esa situación que ocurrió, que yo no la puedo cambiar, que yo no puedo cambiar a la otra persona, que yo no puedo hacer que la otra persona piense diferente, ¿cierto? Ese es la parte más compleja porque nos lleva a vernos como seres limitados, seres vulnerables y seres que no tenemos el control de la situación. La segunda A
es acoger. Acogerme a mí desde ese mundo emocional. Acoger la tristeza, la rabia, el miedo. Entender que son emociones y como emociones deben estar. Entre más peleo con ellas, menos me van a ayudar a resolver la situación. A veces tratamos de ocultar esas emociones porque pensamos que mostrarnos emocionales nos hace sentir vulnerables, nos hace sentir que no tenemos la capacidad y que las demás personas pueden pasar por encima de nosotros. En realidad no, estás privilegiando tu inteligencia emocional. La tercera A es ajustes. Las pequeñas cosas o los pequeños cambios que vas a empezar a hacer para sobrellevar esta situación en el ahora, aprender de ella y seguir hacia el futuro. Y por último, la cuarta A es adaptación. Adaptarte a este nuevo contexto que te puso la vida posterior a esa situación tan incómoda que tuviste en el pasado. El segundo momento es el futuro. Y hacia el futuro nuestra mente utiliza otro recurso. Si hacia el pasado es la memoria, hacia el futuro es la imaginación. Y ya lo decía Santa Teresa de Jesús, la mente o la imaginación es la loca de la casa porque hace con nosotros lo que le da la gana. Pero también Einstein hablaba de la imaginación, diciendo que el conocimiento es finito, o sea, tiene un tope, pero la imaginación es infinita. Entonces este recurso que llamamos imaginación, con esas dos características, con esos visos de locura y con esa capacidad de ser infinita, es capaz de crear escenarios en el futuro que por lo general también van a estar cargados de la emoción que yo tenga en el ahora. Y esto nos lleva a algo que se llama la triple trampa de la mente. La primera parte de la trampa es crear un escenario en el futuro. La segunda parte es poner una situación, un problema o una dificultad en ese escenario. Pero hasta ahí la trampa no se ha cerrado. La trampa se cierra y le coge la pata al oso cuando yo, desde el ahora, empiezo a irme hacia el futuro a tratar de resolver esa situación que yo mismo puse en ese escenario. ¿Por qué? Porque inmediatamente tú encuentras una respuesta, tú mismo estás cambiando la situación. Es por eso que ahí es donde aplicaría esa frase que somos capaces de encontrar el problema perfecto a cada una de las soluciones que podamos encontrarle a las situaciones de vida. Entonces, ¿qué hacer en ese escenario? En ese escenario aparece un recurso que se llama el filtro de la mente. Y este filtro a lo que nos invita es a que estemos muy atentos y muy conscientes de nuestros pensamientos. Y a partir de definir cuáles son útiles y cuáles son no útiles, quedarme con lo que realmente es útil en el momento presente, en el minuto presente. Entonces, ¿qué define el criterio de utilidad de un pensamiento? Dos cositas. Uno, lo puedo hacer ya, lo puedo resolver ya. Lo segundo, lo tengo al frente. Entonces ese pensamiento que tienes en tu cabeza, lo puedes resolver ya, esa situación la puedes solucionar ya, es útil pensar en ella. O la tienes al frente, una conversación con algún amigo, una conversación con tu pareja, tus alimentos, eso que tienes al frente que es para que lo disfrutes en ese preciso instante. Porque hablamos de pensamientos no útiles en vez de inútiles. Es porque vamos a tener muchos pensamientos que nosotros vamos a decir, bueno, pero es que eso es una reunión que yo tengo mañana, pero es que es un resultado que estoy pendiente que me entreguen de un examen médico. Sí, son situaciones en las que tendremos un momento para pensar en ellas, pero no sabremos los resultados de tus exámenes hasta que te los entreguen y no sabremos cómo te va en tu reunión hasta que estés en ella. Entonces, no es útil pensar ahora, pero será útil pensar en su momento. No es que sea un pensamiento totalmente inútil, porque si fuera inútil estaría en la caneca. Entonces, recuerda que nuestra mente, a partir de la memoria y a partir de la imaginación, viajará al pasado o viajará al futuro. Y será desde el aprendizaje, desde esas 4A, aceptar, acoger, ajustar y adaptar, que podré aprender de mi pasado para poder tomar mejores decisiones en el ahora y empezar a construir ese futuro. Y lo segundo es aprender a proyectarme, ¿sí? A planear, a tener sueños, pero no a anticiparme, a poner problemas y situaciones en ese futuro que al final hoy no puedo solucionar.
Espero que esta información te haya sido útil, que la compartas con tus compañeros, con tus familiares, que la hagas tuya y la utilices, y te espero en la próxima cápsula donde hablaremos de temas importantes para tu salud mental y tu bienestar emocional. Los espero.